Buenas tardes, hermanos, buenas tardes o buenas noches. Que Dios nos lo bendiga. Damos gracias a Dios por los grupos de alabanza que día con día ellos se esfuerzan al estar aquí arriba. Y con esa misma actitud yo quiero que meditemos en la palabra del Señor, que sea Él quien hable a través de nuestras vidas. Y quisiera que me acompañaran a nuestras Biblias en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, de versículo de 6 hasta el 14. Y la palabra del Señor dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El versículo 10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El versículo 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por este día, Señor Padre, que nos das de poder venir a tu casa, Señor Padre, a alabarte, a cantarte, Señor Padre, y sobre todo a escuchar tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los que vienen en camino, Señor Padre, que juntos podamos escuchar tu palabra, Señor Padre, y poner en práctica allá afuera, Señor Padre. Bendice a los que estamos aquí, Señor Padre, y que tú seas quien hable a través de nuestras vidas, Señor Padre, por medio de tu palabra. En el nombre de tu Jesús, amén. Y el tema de hoy se llama ¿cómo mantener el fuego del espíritu de un líder? Y vemos en el contexto de que Pablo escribe a Timoteo. ¿Cómo se sentiría usted a recibir las últimas palabras de alguien que está a punto de morir? ¿Cómo se sentiría usted? En primer lugar, ¿se sentiría afortunado, desconcertado, con miedo, ansioso o privilegiado? Nosotros tenemos las últimas famosas palabras, uno de los más conocidos, influentes y amado de toda la historia. Y ese fue el apóstol Pablo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, esta es la última carta que escribe a Timoteo. La escribió desde otro de sus tiempos en la prisión, dirigida a su querido y colaborador y discípulo, el joven Timoteo. Y Pablo
Pablo estaba encarcelado en Roma, lo que podría referirse el tiempo de su arresto domiciliario. Y dice que Pablo había sido liberado en esa prisión inicial, pero tuvo otra larga temporada en la cual él predicó también, pero lo volvieron a arrestarlo. Entonces vemos en la segunda de Timoteo, vemos que esta carta va dirigida a Timoteo en las últimas palabras a Pablo a Timoteo. Y Pablo dice que esta vez en medio de su juicio, su estado terminal es convicto como seguidor de Jesucristo. Y dice que permanece en una prisión romana, separado todo el mundo, con solo uno de los dos visitantes, y él cuenta con sus materiales que él tiene en la mano y escribe a Timoteo. Y Pablo, sabiendo que ya no iba a salir de esa prisión y sabe que Pablo pronto iba a ser ejecutado, escribe a Timoteo. Veamos en el segundo Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. A medida que se acercaba el final de su vida, Pablo estaba seguro de que había sido fiel a su llamado. Él estaba fielmente su llamado, la cual fue llamado por Dios. Y vemos aquí que Pablo no se preocupó por la muerte, no se desanimó, al contrario, él estaba contento. En Filipenses 2:17 dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque Pablo tuviera que morir, él estaba contento, porque él sabía y consideraba que su vida era como un sacrificio. Dice, por lo tanto, él escribe estos pensamientos finales a su hijo y amado Timoteo. Y Pablo, entregándole la antorcha de liderazgo hacia Timoteo, recordándoles a aquellos que realmente fue importante para Timoteo. Por eso, Pablo exhorta, anima a Timoteo a que siguiera adelante a su liderazgo. Entonces vemos que Pablo advierte también a Timoteo de la oposición que él y otros creyentes iban a enfrentar por parte de las personas egocéntricas que usan la iglesia para su propio beneficio y que enseñan las falsas doctrinas. ¿Qué principios aprendemos sobre la vida de Timoteo? Primer principio es que Timoteo debía recordar su llamado y ponerlo en práctica. Parece indicar que Pablo estaba insatisfecho con el nivel de liderazgo que Timoteo tenía. Por eso vemos en el primera Timoteo y el segundo, vemos que todo el tiempo Pablo exhortaba a Timoteo. Vemos que Pablo siempre lo motivaba y que no olvidaba su llamado en la cual Dios lo llamó. De igual manera, usted y yo no olvidemos por qué fuimos llamados o por qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí? No olvidemos nuestro llamado. Nuestro llamado es compartir el evangelio a otras personas. En Mateo capítulo 5, versículo 13 a 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Si no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si nosotros somos cristianos, decimos ser cristianos,
Entonces debemos de esforzarnos por hacer ese impacto en el mundo donde estamos. Para Dios somos muy poco para Él. ¿Qué nos puede provocar que nos olvidemos de nuestro llamado? Desánimo, se nos viene un problema, la muerte de alguien, etcétera. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas que nos hacen desanimar. El joven Timoteo, podemos ver en la vida de él cuando entró al ministerio, él no entró ya un mayor de edad, sino que él entró joven. Desde el joven, él conoció al Señor. Y podemos especular de que me imagino que cuando él salía a evangelizar, si nosotros, cuando salimos a evangelizar, a veces las personas nos cierran la puerta en la cara. Pero imaginemos en la vida de Timoteo, cómo él se sentía joven, con personas de mayor de edad que está al lado de él. ¿Cómo creen que se sentiría Timoteo en ese entonces? ¿O cómo se siente usted y yo cuando la gente nos cierra la puerta o nos rechaza en el evangelio? Recordemos que también a Timoteo fue un judío, bueno, y griego. Su mamá era judía y su papá era griego. Entonces, no importando nuestra nacionalidad, de dónde vengo, si soy de Oaxaca, de Guatemala, de México, o sea, tenemos el mismo propósito en el cual nuestro llamado es hablar a la gente. Pero muchos de nosotros nos olvidamos de nuestro llamado, de dónde Dios nos sacó, de dónde estábamos. ¿Saben? Muchas personas antes de conocer a Cristo, nadie daba por un peso por nosotros. Hasta que el Señor vino, Él no nos dio dinero, Él nos dio su sangre para que usted y yo pudiéramos estar aquí hoy. Pero mucha gente las personas que se alejaron de aquí con nosotros, nunca supieron de dónde Dios, nunca estuvieron agradecidos de dónde Dios los sacó. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo prometió a sus discípulos que recibirán el poder para ser testigos y después recibir el Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a sus discípulos que hay un proceso que aprender. Y también iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Les dio poder y fueron testigos con una resurrección extraordinaria. Nosotros, sin embargo, tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. No solo Pablo le recuerda a Timoteo su llamado como líder, sino también lo exhorta a poner en práctica sus dones. ¿Y dónde Timoteo tendría que poner en práctica sus dones? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es un don espiritual? Es un atributo que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios para ser usado dentro del contexto de su cuerpo. En Romanos
capítulo 12, de versículos 6 a 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si el de profecía, úsense conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cuando usted edifica a la familia de Dios. ¿Cuáles son sus dones? ¿Lo está utilizando para edificar a otros o lo está utilizando a su propio beneficio? Recordemos que no solamente nuestros dones son necesarios para cumplir la obra en la iglesia. Veamos en 1 Corintios 12:1 dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. A.W. Tozer dice que nuestros dones y talentos debemos dedicarles ¿a dónde? Al servicio de Dios. Dice que también que debemos reconocer que son simplemente préstamos que Dios nos ha hecho y no debemos suponer que son propiedad nuestra. Los dones que usted y yo tenemos no son de nosotros. Los dones espirituales son capacitados especialmente que el Espíritu Santo da a cada creyente y que debe ser usado para la necesidad que es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasaría si usted y yo usáramos nuestros propios dones a nuestro propio beneficio y no usarlo dentro del ministerio? He escuchado hermanos de otras iglesias que saben tocar instrumentos, saben muchas cosas, tienen habilidades, pero ellos no ponen en práctica lo que Dios les ha dado, no ponen en su servicio, sino que hay personas que tienen talento de tocar muchos instrumentos, pero si vamos a Memphis ahorita está lleno allá ahorita. Por eso Dios nos manda a que pongamos en práctica nuestros dones dentro de la iglesia, dentro del ministerio. En 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procura abundar en ellos para edificar a la iglesia. La iglesia está compuesta de muchas personas con una variedad de trasfondo que son capacitados con dones especiales, que estas diferencias causan divisiones, como fue en el caso de Corintio. Nadie debe de sentirse superior a su don, por el contrario, todos debemos usarlos de manera voluntaria para servir a los demás, para edificar a los demás. ¿Se recuerdan cómo estaba en la iglesia de Corintio? Hay personas que se peleaban porque uno se creía más que uno sabe más que el otro. Pero si vemos en la vida de Timoteo, ¿cómo fue su vida de él? Habían líderes allá y que sabían más que Timoteo. Entonces, muchas veces nosotros no usamos nuestros dones porque no sentimos capaces de liderar o no sentimos capaces de decir, no, es que yo no puedo, o para el otro año. Dios nos ha capacitado con dones espirituales en la cual
en la cual usted y yo debemos de poner en práctica en el servicio. A veces muchos de nosotros nos acomodamos en el ministerio donde estamos, o solamente venimos, sentamos, terminó la predicación y nos vamos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado, las habilidades que Dios nos ha dado. Cuando es tiempo de VBS, vemos que muchas personas descubrimos sus dones, personas que son buenas para pintar, personas que son buenos para dibujar. Es como un regalo. Usted muchas veces cuando son los cumpleaños o la Navidad, todos nosotros recibimos un regalo. ¿Qué hacemos con el regalo? Nos emocionamos, abrimos el regalo que tiene adentro, ¿qué? Lo usamos, no lo dejamos adentro, ¿va? ¿Qué pasaría si el regalo que nos dieron dejaríamos adentro de la caja y no lo abriríamos? Ese regalo, pues, nos olvidamos de ese regalo, o se oxida o se encoge la ropa que nos dieron, o los juguetes, los niños que no lo usan. Muchas veces pasa así nuestros dones espirituales. A veces no queremos usarlo porque no estoy capacitado para hacerlo, para servir. O no lo ponemos en práctica, sino que debemos sentir esa sensación cuando nosotros abrimos ese regalo, de a poder ver ese regalo, usarlo, y al mismo tiempo nuestros dones, usarlo. Y muchas veces no ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado. Y como el segundo punto es aferrarse a la verdad. ¿A qué verdad Timoteo se estaba refiriendo? Bueno, como saben, Pablo, desde que Timoteo era pequeño, Timoteo anduvo con Pablo yendo a un lugar a otro, evangelizando, compartiendo la palabra del Señor. Timoteo era un joven y inteligente ayudante de Pablo, pero pronto no tendría el apoyo de su mentor y estaría liderando él solo. Y sin embargo, Timoteo estaba sin ayuda, pero si se aferraba todos los recursos o todos los materiales que el Señor le había dado a Pablo, si se aferraba a todos esos materiales, dice, si se aferraba a los recursos que el Señor le había dado, tendría todo lo necesario para enfrentar, venga lo que venga en su vida de Timoteo. Por eso vemos que Pablo exhorta a aferrarse a la verdad. Sabemos que desde niño Timoteo recibió enseñanzas desde su mamá, de su abuela. Todo eso Timoteo tenía que recordar todo lo que se había enseñado. Al igual que usted y yo, hermanos, debemos aferrarnos de la palabra del Señor. Podemos meternos en YouTube y vemos predicadores que enseñan una falsa verdad, una falsa enseñanza. En 2 Timoteo 3, de 1 a 5 dice: también debemos saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural y implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El versículo 4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y esto lo que debemos de evitar. Todo esto es lo que debemos de evitar, hermanos. Las características que Pablo describe nos hablan de las personas malvadas o malos, y debemos tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo no son de la perspectiva de Pablo, que habla guerras, hambres o enfermedades, ninguna otra calamidades o dolencias que puedan afectar el cuerpo, sino los malvados y perversos caminos de los hombres. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Sabemos lo importante de mantener control sobre nuestras vidas, pero también debemos de estar en vigilancia lo que creemos que es la sana doctrina, aferrarnos de la palabra del Señor. Es fácil, hermanos, caernos en pecado, pero es difícil levantarnos. Como hemos visto, es fácil desviarnos a la verdad. ¿Qué tan serio es para usted enseñar la palabra del Señor? O si le ponemos de esta manera, ¿qué tan serio es para usted enseñar al ministerio donde está sirviendo? En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debido a que Dios examinara las clases de obreros que hayamos sido, edifiquemos nuestra vida sobre su palabra y edifiquemos la misma sobre nuestras vidas, porque solo en ella la palabra de Dios nos dice cómo vivir para Él, cómo debemos servirle. Los creyentes que ignoran la Biblia ciertamente serán avergonzados en el juicio. Y para terminar, hermanos, el ministerio de Timoteo es un ejemplo clave para nuestras vidas. Timoteo era un joven pastor que enfrentó desafíos en su liderazgo. Muchas veces nosotros enfrentamos problemas en nuestras vidas o desánimo, pero sin embargo, a pesar de la juventud de Timoteo, fue capaz de liderar a una iglesia. Con sabiduría y humildad. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Timoteo es que nunca se rindió, nunca tiró la toalla. Claro, vino desánimo en su vida, vino desafíos, problemas a personas que a lo mejor no creyeron en él por su juventud. Enfrentó todas esas cosas en su vida, pero ni aún así tiró la toalla, sino que siguió adelante. Y muchas veces en nuestras vidas pasan problemas pequeños en nuestras vidas, y lo primero que hacemos es alejar del Señor. Nos alejamos. Timoteo
no solo predicaba el mensaje de Dios, sino que también vivía de acuerdo con él. Su estilo de vida, su carácter, la vida piadosa y su integridad moral le permitieron tener un impacto poderoso en la vida de las personas a las que él ministraba. Timoteo era una persona como usted y yo, pero él se esforzó. Timoteo nos anima a nosotros a que esforcemos. Él se esforzó por cumplir fielmente su llamado. Pablo siempre lo animaba a seguir su llamado y usar el don que Dios le había dado y a aferrar todo lo que él había aprendido, todas las cosas que Pablo y su mamá, su abuelita, lo habían instruido. No importando cuántos años llevamos en la iglesia, pero si nos descuidemos por un poquito, podemos caernos. ¿Cuál es su llamado? Nuestro llamado es liderar como Jesús en todo contexto, de modo que la gente pueda ver en nosotros en seguir a Cristo y en nuestras actitudes y acciones y conversaciones, nuestras vidas y nuestra humildad y sabiduría nos califican como líderes dignos de seguir al Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito de su llamado? ¿O cuál es el propósito de nuestro llamado? Si usted quiere mantener el fuego del Espíritu Santo activo, encendido o en llama, como usted lo quiera llamar, entonces busquemos un ministerio donde servir. Si usted no está sirviendo algún ministerio, busque a un ministerio, ya sea con los niños pequeños, desde los más grandes. Pero si queremos mantener ese fuego avivando, debemos de hacer como hizo Timoteo. Donde ponga a su servicio sus dones para que no sean de 80% de la congregación, sino de 20% de la misma, porque 20% son los que sirven y 80% son solamente oyentes. ¿Y cuál de los dos grupos usted y yo pertenecemos? ¿La de 80 o la de 20? O examinemos nuestras vidas. ¿Cuál de estos dos grupos estamos ahorita? ¿El de 20 o el de 80? Cierren sus ojos, vamos a hablar, hermanos. Amante Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, porque tú nos hablaste en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor Padre, a poner en práctica nuestros dones, nuestro llamado, Señor Padre. ¿Cuál es el propósito por el cual tú nos llamaste, Señor Padre? Ayúdanos a poder agarrar el ejemplo de Timoteo, Señor Padre, su llamado a poner en práctica sus dones, Señor Padre, en la cual nosotros debemos de agarrar ese concepto, Señor Padre, y poner en práctica nuestras vidas. Y Señor, si no estamos sirviendo en ningún ministerio en el cuerpo de Cristo, Señor Padre, ayúdanos, Señor Padre, a buscar un lugar donde servir y poner en práctica ese don, Señor Padre. Como dice este comentarista, Señor Padre, que nuestros dones solamente son préstamos. Y Señor, que tú seas quien hable en nuestras vidas, Señor Padre, como hablaste en la vida de Timoteo, siendo joven, Señor Padre, siendo adulto,
siendo niños, Señor Padre, tú nos llamas de otra manera, Señor Padre. No importando nuestra nacionalidad, tú nos llamas por un propósito, Señor Padre. Señor Padre, te damos las gracias por esta noche. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor Padre, y bendice a los que no pudieron venir, Señor Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.